Un recorrido desde la destrucción de Jerusalén, predicha por Jesús, hasta la consumación final de la tierra y el establecimiento del reino eterno de Dios. Acompáñanos en esta serie de estudio del libro El conflicto de los siglos, con el pastor Moisés Prieto. Hoy, apreciado amigo y hermano, estaremos estudiando un capítulo muy interesante que lleva como título La protesta de los príncipes. Y quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 5. Dice la palabra del Señor: toda palabra de Dios es limpia. El Señor es escudo a los que confían o esperan en Él. Este texto trae un mensaje poderoso para nosotros en esta hora, porque va unido a todo lo que tiene que ver con el capítulo que vamos a estudiar en este día. Porque uno de los testimonios más notables, más loables dados en favor de la reforma fue precisamente la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania en el año 1529. Estos príncipes se levantaron para decir que el valor, la fe y la entereza de aquellos hombres de Dios estaban asegurando para las edades futuras la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Y en ese tiempo esta protesta dio a la iglesia reformada el nombre de protestante, y sus principios son entonces la verdadera esencia del protestantismo. La reforma estaba pasando por un momento sombrío y amenazante. Era difícil la situación en que ellos se encontraban en ese momento. Y Carlos V se estaba esforzando por aniquilar la reforma. Muchas veces quiso dañarla, intentó destruirla, pero Dios lo obligaba a desviar ese golpe. A muchas personas se les permitió incluso que se predicara en su residencia donde vivían, porque las personas se reunían en grupos, en casas, en cualquier lugar se reunían para escuchar y para predicar la palabra de Dios. Entonces se les prohibió hacer este tipo de reuniones, pero la gente estaba ávida por escuchar la palabra de Dios, y mientras más se prohibía, pues entonces ellos más buscaban para encontrar refugio en la palabra de Dios y para escuchar lo que Dios tenía que decirles. Miles acudían a los cultos, incluso donde se prohibía que se reuniesen los feligreses para escuchar los cultos. Esto precipitó la crisis y los romanistas se volvieron más intransigentes y comenzaron a perseguir a los predicadores. Se sembraron muchas disensiones, se intimidó a quienes defendían la verdad. Y ahora los cristianos estaban entre la espada y la pared, y ellos decían: ¿debemos negar la palabra de Dios o debemos ser quemados? Una de las dos cosas. Pero estos príncipes, estos hombres de Dios, se levantaron para defender la verdad. ¿Y qué dijeron? No hay doctrina verdadera sino la que esté conforme con la palabra de Dios. El Señor prohíbe la enseñanza de cualquiera otra doctrina. Las santas escrituras deberían explicarse con otros textos más claros. Este santo libro es en todo cuanto es necesario al cristiano, de fácil interpretación y propio para suministrar luz y esperanza. Estamos resueltos por la gracia divina a mantener la predicación pura y exclusiva de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, tal como la contienen los libros bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, sin alteraciones de ninguna especie. Estos hombres se levantaron con poder, tanto así que dijeron: rechazamos el yugo que se nos impone, porque la palabra de Dios tiene que mantenerse en alto por cualquier circunstancia, persecución o dificultad. Eran hombres valerosos, hombres de fe, hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Grandes peligros amenazaron la reforma, pero sus defensores confiaron toda esta causa a Dios, se entregaron completamente a Él, decidieron permanecer firmes y fieles al Evangelio, y Dios nunca los abandonó. De paso, Lutero decía: fiel es Dios y nunca nos abandonará. Y cuando ellos iban ya camino a compadecer ante los tribunales, porque fueron llevados ante ellos,
Lutero se levanta para reanimar su débil fe y comienza a cantar uno de los signos más maravillosos que nosotros conocemos, llamado Castillo fuerte es nuestro Dios. Y mientras Lutero cantaba, muchos lúgubres pensamientos se desvanecieron y muchos corazones apesadumbrados entonces sintieron alivio al oír aquellas inspiradas estrofas de este hombre de Dios. Los príncipes se levantaron, se reunieron y entonces redactan una exposición sistemática de las opiniones que ellos tenían con pruebas de la palabra de Dios, de las Santas Escrituras, y la presentan a las autoridades porque era una expresión de genuina fe. Ellos estaban deseosos que la palabra de Dios avanzara, pero también estaban cuidadosos de que no se confundiera con asuntos políticos, con otro tipo de enseñanza o herejías que se estaban presentando en diversos lugares. Así que decidieron que todo lo que iban a decir tenía que proceder de la palabra de Dios. Y uno de ellos fue Juan de Sajonia, que replicó: no permita Dios que yo sea excluido. Estoy resuelto a cumplir con mi deber, sin preocuparme de mi corona. Debo confesar al Señor, mi birrete y mi toga de lector no me son tan preciosos como la cruz de Cristo. Y habiendo dicho esto, firmó. Y otro de los príncipes, al tomar la pluma para firmar, dijo: si la honra de mi Señor Jesucristo lo requiere, estoy listo para sacrificar mis bienes y mi vida. Preferiría dejar a mis súbditos, mis estados y las tierras de mis padres, antes que recibir otra doctrina que la contenida en esta confesión. Eran hombres que tenían una fe inquebrantable. Aquellos hombres estaban arrojados en los brazos de Dios, estaban aferrados a la fe. Su fe nadie la podía quebrantar. Los ángeles los cuidaban y todos aquellos que estaban trabajando en que la palabra de Dios avanzara en la causa de la reforma, pues Dios los sostenía y la oración les daba poder de lo alto para poder avanzar. Y durante la agitación de Augsburgo, Lutero no dejó de dedicar 3 horas al día a la oración. Y este tiempo lo tomaba de las horas del día más propicias al estudio. Y en lo secreto de su vivienda se le oía derramar su alma ante Dios con palabras de adoración, de temor, de esperanza, como si él estuviese hablando con un amigo. Nada los podía detener. Dios escuchaba los clamores de sus hijos. Con valor los príncipes y los ministros oraban, se aferraban a Dios y se levantaban para mantenerse en pie en medio de cualquier persecución, ante cualquier estrado, ante los líderes de ese tiempo. Ellos mantenían su fe porque era una fe inquebrantable. Las potestades de las tinieblas del mundo parecían que no tenían éxito con este tipo de hombres que se mantenían fieles a Dios. Por eso es que primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6 dice: he aquí yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo, esa piedra escogida, esa piedra preciosa, y aquel que creyere en ella, en la palabra de Dios, no será avergonzado. Los reformadores, los líderes, los príncipes, estos pioneros, estos hombres de fe, estos protestantes habían edificado sobre Cristo Jesús y sobre sus enseñanzas, sobre la palabra de Dios, sobre la verdad. Y las puertas del infierno no podían prevalecer contra ellos. Nada podía detenerlos. Apreciado amigo, Dios está al control de la historia, siempre lo ha estado. Él ha preservado su santa palabra y la seguirá preservando por los siglos de los siglos. Recuerda lo que dice la Biblia: ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, no pasará hasta que todo sea cumplido. La palabra de Dios se va a cumplir. Lo importante es que se cumpla en tu vida y en mi vida, apreciado hermano y amigo. Dios, en medio de cualquier dificultad, Él va a seguir levantando fieles que prediquen su palabra en medio de cualquier circunstancia difícil o terrible. Hoy debemos alabar el nombre de Dios, apreciado hermano, porque tenemos este maravilloso libro, la palabra de Dios. La historia lo confirma. La historia nos dice
que Dios siempre ha estado al control de su iglesia. Aprovechemos la oportunidad que nosotros tenemos ahora para leerla, para atesorarla, para que sus verdades queden impregnadas en nuestra mente y en nuestro corazón y que esta verdad entonces sea una realidad en nuestras vidas. Pide a Dios sabiduría al estudiar su santa palabra. Alcanza la seguridad, alcanza la paz, alcanza la fe, la esperanza para tu vida cuando encuentres entonces la palabra de Dios. Vamos a orar, apreciado amigo. Vamos a entregar nuestra vida en las manos de Dios. Maravilloso Dios, gracias te damos en esta hora una vez más por tu santa palabra. Gracias porque la fe de estos hombres era una fe inquebrantable, una fe inconmovible, es un ejemplo para cada uno de nosotros los que vivimos en este tiempo actual. Quizás las ocupaciones de la vida, quizás la frivolidad, quizás tantas cosas que nos desvían de buscar ese libro maravilloso para leerlo, para entrar en oración, para depender del Espíritu Santo. Quizás muchas de estas cosas nos desvían de ese encuentro contigo, Señor. Pero permite que podamos aferrarnos a ti, podamos encontrar esperanza, sanidad, bendición, vida eterna y que podamos encontrar en ella la verdadera fortaleza que nos ayudará a enfrentar cualquier prueba, lucha o tribulación en medio de cualquier circunstancia. Bendice a mi amigo, a mi hermano que está orando conmigo. Dale tu paz, dale tu bendición, dale tu gracia. Provee y atiéndele en sus necesidades y que tu gracia le acompañe en esta hora. Gracias porque nos escuchas. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Apreciado amigo, apreciado hermano, comparte este link, comparte este mensaje, búscanos en las redes sociales de la División Interamericana, la Unión Colombiana del Sur, a través de mis redes sociales personales. Vamos a hacer grande este ministerio, vamos a buscar que este mensaje llegue a otras personas. Confía en las promesas de Dios, no te rindas en medio de las circunstancias, las dificultades de la vida. Busca la palabra de Dios, léela. Allí hay promesas maravillosas que te darán consuelo, fortaleza y esperanza en todo momento. Busca esa Biblia. Si no tienes una Biblia, pues busca algún hermano de la iglesia. Si quieres, escríbenos a través de las redes sociales y di: no tengo una Biblia, quiero tener un encuentro con la palabra de Dios, porque el que busca, encuentra, y el que llama, se le abrirá. Así que busca la palabra de Dios, léela, ten un encuentro con Dios y prepárate, porque recuerda que Cristo viene muy pronto. Que Dios te guarde.